Muchas gracias. Voy a intentar hacerlo un poco más corto porque ya estamos cansados y pues eso, por dejar un poquito de tiempo al final, a ver si puedo. Bueno, yo voy a hablar de ese octavo apartado que tenemos en la guía, organización y funcionamiento internos, aunque no voy a seguir la estructura de la guía, como esta mañana. Voy a señalar algunos temas en torno a cómo aplicar la perspectiva feminista en cuestiones de organización y funcionamiento internos. Bueno, claro, nos preguntamos ¿qué es un museo feminista? También es eso, las maneras que tenemos de organizarnos internamente, de trabajar, de tomar decisiones. Los museos, aparte de ser lugares donde se conservan y exponen colecciones, son también, y eso se suele a veces olvidar, son lugares de trabajo. Lugares de trabajo donde trabajan personas, donde hay conflictos laborales, donde hay relaciones personales, donde hay jerarquías, donde hay discriminaciones, entre otras cosas. Y esto es un aspecto que en los estudios sobre museos en general y museos, sobre todo y museos y feminismo, no se suele tener en cuenta. Es un aspecto bastante invisible de los museos porque estamos hablando de unas instituciones especiales donde tanto las colecciones como el público tienen tal peso que tendemos a olvidar que todo eso lo hacen funcionar un grupo de personas que están trabajando allí todos los días, ¿no? Esto parecen obviedades, pero es que realmente hay un vacío, yo diría que académico, sobre este tema, ¿no? Pues como decía eso, los museos son también lugares de trabajo. Sin embargo, últimamente sí que he notado que empieza a introducirse este tema, ¿no? en guías, sobre todo este tipo de guías, ¿no? Más que en artículos y demás. Y traigo aquí dos ejemplos. Esta guía de 10 ideas para un museo feminista inclusivo, que está disponible en la web del Museo de la Cruz Roja y Media Luna Roja, ¿se dice? Sí. Está disponible en inglés y en francés, y en estas 10 ideas, la idea 9 dice reconocer la contribución de cada persona al proyecto colectivo, y concretamente dice: para posicionar al museo como un foro abierto, acogedor y benevolente, bueno, esto es una traducción mía del francés, pero es necesario estudiar también la estructura misma, cómo se reparte el poder. El museo encarna un proyecto colectivo y motivador en el cual se reconoce a cada uno o una en su función y su contribución. ¿Qué importancia da el museo a la diversidad y la inclusión en su funcionamiento mismo? Bueno, este tipo de cuestionamientos, de problemáticas, la verdad es que son relativamente nuevas y novedosas, ¿vale? Cuando hablamos de esto. Sí que es cierto, voy a matizar un poco. Sí que es cierto que hay bastante literatura, sobre todo en inglés, aunque también algo en español, pero sobre todo en inglés, sobre las cuestiones de equidad e igualdad a nivel y de paridad a nivel interno, ¿no? Entre el personal, y cuestiones de salarios y discriminación y todo eso. Pero este enfoque sobre cómo trabajar dentro, cómo organizarse, cómo funciona el poder, cómo se redistribuye o se distribuye, no está tan extendido. Y luego también esta guía, que también es una guía reciente, publicada por una asociación que se llama Musée, o sea, que han hecho ese juego de palabras con el lenguaje inclusivo que se utiliza en francés, y en el cual también encontramos un apartado, de hecho al final del todo volveré sobre esta guía, en torno a las cuestiones puramente laborales, digamos, ¿no? y de organización interna. Por lo tanto, en la guía también, como comentaba esta mañana, está este último apartado en el cual abordamos estos temas, con estos puntos como la detección de la presencia de estereotipos y roles de género, jerarquías androcéntricas, discriminaciones o micromachismos que afectan a las mujeres, a otros grupos minoritarios o a las personas LGTBI+, como profesionales de museos, y luchar
en contra de dicha presencia. Diseñar e implementar un programa de formación en perspectiva feminista aplicado a los museos y dirigidos a su personal. Esto, como comentábamos esta mañana, el tema de la formación, y también ha salido en varias de las ponencias de hoy, es fundamental en todos los aspectos. Repensar el organigrama y la organización interna del museo de un modelo piramidal a un modelo horizontal que incluya a todo el personal y garantice la igualdad y la participación. Y finalmente, como comentaba esta mañana, el tema del lenguaje inclusivo, que erradique tanto los sesgos androcéntricos y sexistas como eurocéntricos, clasistas, racistas, homófobos o transfóbicos, tanto en el lenguaje escrito como en el oral, de forma interna y externa, ¿vale? No olvidarnos de las relaciones interpersonales. Estos temas son los que recogemos en la guía, aunque como ya la tienen entre sus manos lo podrán ver con más detalle, pero a mí me gustaría incidir en tres temas en la presentación. Por una parte, el tema de cómo nos organizamos internamente, de la pirámide a la red, ¿no? En esos modelos de organización. En segundo lugar, el tema de las jerarquías internas y de la distribución del poder. Y en tercer lugar, el tema de las discriminaciones y los micromachismos. Este primer tema, que titulado de la pirámide de la red, es, digamos, la necesidad de repensar de qué manera está estructurado internamente las distintas áreas del museo, ¿no? Normalmente se suele representar los organigramas con esta estructura de tipo piramidal, en la cual encontramos arriba del todo al patronato, dirección del museo, luego las jefaturas de áreas y luego dentro de cada área una jerarquía interna, ¿no? Estos esquemas están sacados de este artículo que cito abajo, que es muy interesante. La autora, de hecho, propone otro tipo de funcionamientos que ella misma saca de organigramas reales de distintos museos, como este del Museo de Oakland, en California, en el cual vemos que es una organización en red, o sea, centrada, en la cual encontramos en el centro la participación pública y la experiencia del visitante, y hay distintos aspectos, digamos, que convergen hacia ese centro. Y, por ejemplo, lo que correspondería a lo que es el patronato lo vemos bajo, ¿no? Es decir, es otra manera no solamente de representar gráficamente una estructura, sino realmente de pensar otra manera de trabajar en el museo. El que está al lado también, por ejemplo, sitúa en el centro los valores del museo, que es un tema que a veces olvidamos, y representa también a la comunidad. No sé si lo ven en el centro. Esto me recuerda un poco a lo que, bueno, en el fondo, lo que comentaba Griselda esta mañana sobre, que me ha gustado mucho, lo del Consejo de Sabios, ¿no? Lo comentábamos también luego en el apartado de preguntas. Es una de las maneras de crear canales de comunicación y vías de participación de la comunidad dentro del museo. El hecho de que en el propio organigrama, esta representación gráfica de cómo concebimos orgánicamente o internamente el museo, aparezca la sociedad, la comunidad, la sociedad civil, ya dice mucho, ¿no?, de este museo y de los valores y de los objetivos que quiere alcanzar. Si es que están claros, que no todos los museos los tienen claros. Este es otro ejemplo sacado de este trabajo de Patrick Green sobre el Museum Victoria, en el que pasa de digamos, un organigrama jerárquico a una organización en red, ¿no? Pues eso, de esta pirámide muy pronunciada a una pirámide de base más ancha, a esta organización centrada y en red, ¿no? Para ello dice que hace falta una serie de, digamos, de premisas o de requisitos a la hora de construir un museo en red, que haya un conjunto claro de objetivos del museo, de misiones y de valores, unos principios organizativos aceptados por el conjunto del personal, un compromiso de delegar responsabilidades,
formación y desarrollo para mejorar las habilidades del personal, mecanismos para romper las fronteras entre departamentos, luego volveremos sobre este tema cuando hablemos de las jerarquías, y un fuerte énfasis en el trabajo de grupo. Todo esto puede sonar como que lo hemos escuchado muchas veces, pero no es tan evidente ni tan común, creo. En la parte de abajo de la imagen hablan del rol que puede tener o que tiene la dirección del museo en función del tipo de organización, ¿no? Y por profundizar un poquito en este rol, este cuadro, que no es mío, esta tabla que está sacada de un manual de gestión de museos editado por ICOM en 2004, que a su vez, además esta tabla, lo indican en este artículo, está sacada de otro trabajo anterior, compara estas dos, digamos, perfiles de directores de museos, ¿no? El rol, digamos, el director tradicional, del moderno como líder de equipo. El líder que trabaja, digamos, en solitario juega un papel ilimitado e interfiere en todo. El otro elige limitar sus funciones propias a determinadas funciones de equipo, delega otras funciones necesarias a otras personas. El uno busca la conformidad, intenta que el equipo adopte sus ideas propias y que se esté de acuerdo, y el otro se basa en la diversidad del personal, valora positivamente las diferencias entre las personas y lo ve como una fortaleza para la institución. Apreciar las personas que lo admiran, rechazar a aquellas personas con nuevas ideas o diferentes de las suyas, buscar activamente el talento dentro de la institución. El líder de equipo no se siente amenazado por las habilidades especiales de las personas. Es que hemos hablado María y yo durante la comida sobre estos temas. Tratar a todo el personal como subordinados que tienen que seguir al jefe sin cuestionarlo, y entender que un rol clave es contribuir a desarrollar y mejorar a los compañeros y compañeras, fomentar el crecimiento de las fortalezas personales. Y finalmente, el líder tradicional establece los objetivos, deja claro lo que se esperaba que haga cada persona y cómo deberían hacerlo, y el líder de equipo pues crea un sentido de misión para la institución y proyecta la visión que los demás pueden poner en práctica según lo que consideren conveniente, ¿vale? Y esto parece quizás baladí, pero es que lo cambia todo, porque al fin y al cabo la dirección de un museo es la que tiene que marcar los objetivos, las misiones, los valores y poner en marcha los objetivos estratégicos cuando los hay. Entonces, estas son maneras de trabajar totalmente distintas y opuestas, que pues una muchísimo más jerarquizada y vertical y la otra muchísimo más horizontal y participativa, y por lo tanto democrática. Traigo aquí un ejemplo que ya tiene, bueno, algunos años, de 2000, pues mira, justo 5 años, bueno, vamos a decir una experiencia experimental un poco de la Kunsthalle de Viena, perdón, en la cual que fue dirigida por un equipo de comisarias, ¿vale? Un equipo de comisarias que se llaman What, How y For Whom, y son 3 personas que estaban a la cabeza de la institución para dirigirla como colectivo, es decir, algo totalmente innovador. 3 mujeres, lo siento, pero no me imagino a 3 hombres dirigiendo, es verdad, de esa manera, igual me equivoco, pero sinceramente no, me cuesta imaginarlo. Además, 3 mujeres que estaban, y eso no es un punto negativo, no sé, me sale en castellano, compartiendo 2 sueldos, es decir, que realmente estaban cobrando menos de lo que deberían, ¿no? O sea, que eso tampoco es el camino, pero veo difícil que, porque esto es una cesión de poder, ahora hablaremos también del tema del prestigio y el poder dentro del museo. El segundo aspecto, por lo tanto, es este tema de las jerarquías, ¿no? Que existen internamente y que pueden llevar a situaciones de desigualdad y de discriminación. Voy a hablar de 2 tipos de jerarquías interrelacionadas, que son las jerarquías que existen entre áreas funcionales,
de las que hemos hablado esta mañana, y de jerarquías entre personas, que están muy interrelacionadas porque a veces estas diferencias o estas discriminaciones de una persona está ligada a las funciones que hace en el museo. ¿Vale? Ahora lo veremos. No estoy hablando, por lo tanto, de las jerarquías, digamos, explícitas, es decir, de la pertenencia a un cuerpo de la administración u otro, el hecho de tener un nivel distinto o un salario, unos complementos, etcétera, ¿no? Sino a unas jerarquías más subyacentes, más implícitas o invisibles incluso, y arraigadas en nuestras maneras de concebir el museo. Todo esto está asociado en realidad a una noción de prestigio, es decir, el prestigio que pueden tener algunas colecciones o algunos objetos. Esto se ha hablado en varias de las ponencias a lo largo de hoy. De hecho, bueno, me lo había anotado, pero yo creo que Silvia ha hablado de ello, esta mañana también, no sé si Griselda, bueno, el tema de estas, o Karma, el tema de estas artes menores y mayores, ¿no? Y el hecho de asociar un mayor valor a unas colecciones y, por lo tanto, un mayor valor a la persona que se ocupa de esas colecciones, o un mayor valor a un tipo de función dentro del museo y, por lo tanto, un mayor valor o menor valor a la persona que desempeña esas funciones. Hablando de las jerarquías entre colecciones, me gusta siempre traer esta cita de Griselda Pollock sobre precisamente cómo pone en evidencia el hecho de que ciertos objetos o colecciones, por el mero hecho de estar realizados en una serie de materiales, se van a valorar de forma distinta que otras, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en las artes decorativas o esos objetos menores que se han mencionado, que ha mencionado también Conchita esta mañana, frente a, bueno, pues las artes mayores, como pueden ser la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. Este banner es del proyecto Relecturas que se desarrolla en Valencia y en el cual precisamente lo que intenta es romper esas jerarquías entre colecciones, haciendo dialogar pues eso, objetos de distinta índole. Entonces, en base a esto, lo que vemos es que existen una serie de estereotipos y de ideas preconcebidas relacionadas con las funciones que están más en relación con las colecciones o los fondos, las de investigación, documentación o comisariado de exposiciones, por supuesto, y las funciones de educación, mediación y comunicación. Esta comparativa sí que es mía. Las funciones, digamos, vamos a decir, las de colecciones, pues eso, están tradicionalmente enfocadas a las colecciones, mientras que las otras están enfocadas al público, a la sociedad, a la comunidad. La una está considerada como un trabajo intelectual y más teórico, mientras que las otras funciones son trabajos manuales, corporales o prácticos. Todo esto no es que lo diga yo, es que son estereotipos que tenemos asociados con estas funciones. Las unas son productoras y son las que detienen el conocimiento y el saber, y las otras son las que reproducen el conocimiento, las que lo transmiten. Y aquí es curioso porque vemos esa dicotomía asociada al hombre como productor y a la mujer como reproductora, ¿no? Las relaciones con los objetos en una y la relación en el otro con las personas, y además tradicionalmente en los museos mucho con el público escolar y con el público infantil, con lo que todo eso conlleva, y luego veremos. En la una se asocia más a una dificultad del trabajo, un rigor y una seriedad, ¿no? Es un trabajo científico de carácter académico, y en el otro pues es un trabajo fácil que se puede improvisar y que lo puede hacer cualquiera. Eso, si no lo he oído tal cual, lo he oído de manera subyacente. Y, curiosamente, esas funciones, las ligadas a las colecciones, tradicionalmente estaban dominadas por hombres. Es cierto que hoy en día hay mayor paridad, de hecho hay mayoría de mujeres en el ámbito en general de la cultura y de los museos, pero es cierto también que antes, y hay estudios que lo demuestran, los hombres que detenían digamos, el poder en esas funciones ligadas a las colecciones y a la investigación,
intentaban relegar o relegaban a las mujeres a las funciones más de educación y de acompañamiento a la visita, ¿no? Y, por lo tanto, las funciones de educación, mediación y comunicación son funciones o trabajos más feminizados. Y aquí quiero también comentar algo, y es esta relación natural que se establece entre, digamos, las cualidades que se presuponen naturales en la mujer y esos trabajos feminizados en el museo, como puede ser el de la educación. María ha comentado al final todas estas reivindicaciones, yo voy a tomar también el relevo y como decía, estos trabajos que además suelen ser precarios, por lo que ha comentado María, a tiempo parcial, mal remunerados, son trabajos que de alguna manera prolongan las habilidades, supuestamente, digo, todo entre comillas, naturales de las mujeres, la prolongan del espacio doméstico al espacio público del trabajo, ¿no? Es decir, estas funciones educadoras, la mujer como educadora de los niños, que requiere una serie de cualidades como pueden ser la paciencia, la entrega, y la disponibilidad también, se prolongan de alguna manera al ámbito público del trabajo remunerado, aunque sea mal remunerado, pero remunerado, ¿no? Y por eso he puesto que hay una causa y una consecuencia, es como un círculo vicioso, ¿no? Retomando estas reivindicaciones que comentaba María, hay una serie de estudios y también, bueno, de artículos y de estudios como este estudio de 2018 realizado por Pedagogías Invisibles con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que ponía de manifiesto, de hecho, todas estas situaciones de precariedad, el tema de los convenios colectivos que no están, la falta de profesionalización del sector, etcétera. También hay que mencionar que en relación con esto hay una serie de asociaciones en España, de asociaciones de educadores, mediadores culturales que se han federado en una federación, yo creo que fue el año pasado, que se llama Almazuela y que de hecho va a tener su primera jornada ahora en marzo en Murcia. Y bueno, que da cuenta de la necesidad de reivindicar la profesionalización de este sector que está pues eso, mayoritariamente ocupado por mujeres de manera profesional. Y estos, como decíamos, estos trabajos feminizados y femenidos por esta prolongación, ¿no? de lo doméstico a lo público, al trabajo profesional, sucede no solo en el ámbito de la educación, pero también de la conservación y restauración, que curiosamente tienen en común un aspecto que son los cuidados. Unos cuidan de las personas y otros de los objetos, ¿no? Y es curioso ver cómo todavía, bueno, estamos hablando de, ya tiene algunos años este número especial de la revista del ICOM en 1991, pero estas dos citas, a mí es que siempre me han llamado mucho la atención, son citas de dos directoras de museos, pero que vemos cómo reproducen y arrastran esos estereotipos que se atribuyen que pesan sobre las mujeres de alguna manera, diciendo que, bueno, pues eso, estableciendo como una especificidad en las mujeres, como que tendrían unas dotes personales o específicas para el cuidado de los objetos de las cuales carecerían los hombres. Aquí, además, la primera cita pone bien de manifiesto esa diferencia entre los hombres la parte teórica e intelectual y las mujeres la parte más manual y práctica, ¿no? De la que hablábamos antes, incluso con las colecciones, ya sin hablar del público. Entonces, nos planteamos también cómo repensar, o sea, cómo romper un poco esas jerarquías, esas funciones, esos perfiles tan estancos, ¿no? Que tenemos. ¿Por qué digamos, un comisario no puede ocuparse de educación o viceversa, ¿no?
Entonces, se trata de una redistribución del poder en la producción de conocimiento y de discursos que está detentado por una serie de personas y una serie de áreas y de repensar a lo mejor maneras de trabajar distintas y de perfiles híbridos, ¿no? La autora Pat Villeneuve y también con Anne Rawson-Love han publicado varios artículos sobre esto, han digamos, desarrollado un modelo en el cual han cruzado, o sea, digamos que combinan la parte de comisariado y la parte de educación como un perfil un poco híbrido, ¿no? Y parte de esta, digamos, de este esquema en el cual digamos, en la línea, en el eje vertical, tenemos el poder curatorial, no me gusta mucho esa palabra porque es un anglicismo, pero bueno, el poder del comisariado de un trabajo solitario e individual a un trabajo más colaborativo. Y en el eje horizontal, hacia dónde se focaliza o se pone la atención en la interpretación, o si hacia los objetos, las colecciones, o más hacia el público. Y entonces, a partir de estos dos ejes, digamos que se generan 4 modelos, 4 tipos de exposiciones, que ellas han denominado como tradicional, exclusiva, inclusiva o empática. También en su modelo, en un paso más, introducen otro eje en diagonal en el cual encontramos en una parte la democratización de la cultura, que sería una mayor difusión, una mayor accesibilidad de la cultura para un mayor número de personas, pero sin ellas a la cultura, a la democracia cultural, que ahí implicaría esa participación de la sociedad. En esa línea de participativa también quería también mencionar la obra de Nina Simon de 2010, el Museo Participativo, con esos 4 modelos de participación. Bueno, no los voy a detallar, pero sí que quería decir que es verdad que aquí estamos hablando de una redistribución del poder externa, es decir, es el museo cede autoría y autoridad a la sociedad, a la comunidad, a un colectivo determinado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con esa redistribución interna? Es decir, si al final las que ceden poder, o sea, ¿quién está cediendo ese poder a la comunidad, a la sociedad? ¿Las mujeres que trabajan en los museos o son los hombres, son los conservadores los que están cediendo esa parte, digamos, de poder de generar conocimiento y saber? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿O son siempre las áreas de educación las que tienen que ceder poder y por qué no lo ceden las áreas de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es también una reflexión que hay que hacerse a nivel interno. Y ya para finalizar, bueno, la última parte es relativa a las discriminaciones y los micromachismos. Bueno, como todo lugar de trabajo, existen desigualdades y discriminaciones en los museos, lamentablemente. Sí que es cierto que hay una serie de discriminaciones que son más visibles, cuantificables y que están contempladas en las leyes, como pueden ser las diferencias de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo, las diferencias salariales, que como comentaba al principio, estos temas sí se han tratado más en artículos de habla inglesa. De hecho, ahora veremos que hay una especie de movimiento o asociación que se dedica a estudiar estos temas. Las dificultades o la falta de carrera, directamente falta de carrera profesional, el llamado techo de cristal, la falta de conciliación entre la vida profesional y la privada, con los consiguientes efectos negativos sobre las mujeres, que son las que siguen llevando la carga mental y material del trabajo doméstico, y luego el tema del acoso sexual por razón de sexo o por razón de orientación sexual, que está regulado y que existen protocolos para ello. Pero aparte de estos temas que encontramos lamentablemente en todos los lugares y espacios de trabajo, hay otras formas de discriminación y
como se habrán fijado, estoy yendo siempre a las cosas como más sutiles, ¿no? Quizás hay cosas como que están más tratadas o por lo menos que están reflejadas en leyes, pero luego hay cosas, esas jerarquías, esas distribuciones de poder de las que hablaba son cosas implícitas, subyacentes, ¿vale? Que no están escritas en ningún sitio. Y estas formas de discriminación también que son más invisibles o sutiles, pero que afectan igualmente a mujeres, a otros colectivos por razón de género, de orientación sexual y también de religión, de origen étnico, etc. ¿Qué son? Pues son lo que llamamos los micromachismos, ¿vale? Estas son las definiciones de la RAE, que dice que es una forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes. Ojo, cuando decimos micro no quiere decir que sean menos importantes, simplemente que son menos visibles. Menos visibles y es peor, es más pernicioso porque pasan más desapercibidas, pero pueden hacer igual o más daño, menos, dependerá de las personas, pero sí que es importante decir que no es que sean menos importantes, sino que digamos que se ejercen de otra manera, ¿no? De manera distinta. Como dice Luis Bonino, que es el que ha digamos, teorizado sobre este concepto, son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder, cuasi normalizados, que los varones ejecutan permanentemente. Se definen como prácticas de violencia en la vida cotidiana que son tan sutiles que pasarían desapercibidas, pero que reflejan y perpetúan las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. Y también otra definición, pequeños abusos y pequeñas formas de violencia que buscan menoscabar la autoestima y dificultar la autonomía de las mujeres para que los hombres mantengan su posición. ¿En qué se traduce concretamente estos micromachismos? Bueno, pues por ejemplo, en el uso de un lenguaje verbal y no verbal que puede ser discriminatorio, sexista o estereotipante, en el ninguneo, en la desinformación, en el cuestionamiento de la profesionalidad y la necesidad de justificarla permanentemente, en la infravaloración o banalización de las funciones atribuidas, en las actitudes de paternalismo y condescendencia, o en la infantilización, y pongo puntos suspensivos porque me gustaría, no lo voy a hacer porque tampoco a estas horas, pero me gustaría saber si hay alguien que se ve reconocida o reconocido en alguno de estos casos. Este movimiento es el que comentaba antes, que nació en 2016, que hizo un estudio, y es curioso, si pueden ver el cartel, yo creo que se ve bien, donde dice las formas más frecuentes de discriminación por razón de género. Las dos primeras, con un 66% cada una, son ideas, opiniones no reconocidas. La segunda, el hecho de que te hablen por encima, o sea, que no te dejen hablar, ¿no? Que te corten la palabra, etc. Y ya luego ya pasa el tema de una desigualdad salarial, el 50%, y del acoso verbal o sexual. ¿Vale? Es decir, que lo que a lo mejor pensaríamos que es lo primero en materia de discriminación, que pueden ser esas formas más visibles, como puede ser el acoso, y que están más legisladas y de las cuales se habla más, pues están realmente con un porcentaje también muy alto. O sea, no estoy quitándole importancia a eso, yo creo que me entendéis, pero quiero también poner de relevancia esas formas mucho más sutiles e invisibles, pero que están ahí, que pueden igualmente menoscabar pues, la autoestima de una trabajadora, como son pues estos dos casos que salieron en este estudio, ¿no? Sí, esta es la última ya. Sí, ya está. Y bueno, pues nada, hablando de lenguaje inclusivo, ya está, lo veis enseguida, cómo podemos hacer cosas para que... El lenguaje es muy importante también, y yo creo que todas lo hemos sufrido, chicas y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando eres joven y mujer, aún peor. Y a veces parece que seas joven hasta con 50 años, pero bueno, esas cosas. Y luego, como comentaba al principio, en esta guía para un museo feminista que hizo esta asociación francesa, al final hay un apartado que se llama Me Too Museo, y en el cual recoge una serie de
testimonios de trabajadoras de museos, de los cuales solamente he cogido dos, los más cortitos, por si no me cabía, pero sí que los voy a leer y con esto ya acabo, porque me parece interesante, reflejan situaciones reales que están pasando en los museos. Después de una inauguración estaba recogiendo con los voluntarios, mi director ya con un dispensador de vino, y me pregunta dónde están los vasos. Le digo que está todo guardado. Me ve mirar el dispensador y me dice: gracias por tu trabajo, puedes volver a casa a ver a tus hijos. Por lo tanto, no estaba invitada a la velada con mis compañeros masculinos de mismo nivel profesional que yo y algunos privilegiados. Como comentaba antes, una cosa son las jerarquías por un tema de nivel administrativo y de posición dentro del museo, y otra cosa son este tipo de discriminaciones, que estando a un mismo nivel hay un trato distinto, ¿no? Y el otro testimonio dice: mis compañeros y director llaman a todas las mujeres, directoras y colaboradores financieros o colaboradores culturales y artistas, cariño, fulanita, chica, y los hombres, ¿no? Esto estamos hablando del tema del lenguaje, que también es muy importante, aunque parezca una cosa baladí. Y nada, con esto ya acabo. Gracias. Doncs moltes gràcies també a la Lilian. Ens hem menjat el temps que en teoria estava previst per debatre o per fer preguntes. Si hi hagués alguna que volguéssiu plantejar, algú com superurgent i que vulgueu com exposar-la aquí, doncs igual podem reservar com 5-10 minuts per això, i si no és el cas, doncs ho deixaríem aquí per avui. Una cosa abans de deixar-vos anar, i ara sí que us dic que adeu. Em diuen des de l'organització que els pròxims dies us faran arribar un certificat, el certificat d'assistència, juntament amb l'enquesta d'avaluació de la jornada i també els PowerPoints de les ponències, per si les voleu recuperar. I ara sí, moltíssimes gràcies a tots els ponents que ens han acompanyat avui, també gràcies a la xarxa de museus d'història i monuments de Catalunya per haver organitzat les jornades, i moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Gràcies, que vagi bé.